Los Beatles y los Rolling Stones tienen una larga trayectoria y, por cierto, bastante accidentada si uno lee en la prensa sobre las muchas anécdotas e historias de las dos bandas durante su ascenso a la fama. A pesar de ser catalogados como rivales, salvo algunos comentarios ocasionales, la historia nos demuestra que no ha sido así en absoluto. En este video exploraremos los sutiles mensajes ocultos entre las dos bandas en las portadas de sus discos. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, lanzada el 26 de mayo de 1967, y Their Satanic Majesty's Request, lanzada el 8 de diciembre del mismo año. Their Satanic Majesty's Request es un disco de los Rolling Stones en el cual se volcaron en la psicodelia total para este proyecto. Fue duramente criticado en el momento de su lanzamiento y se promocionó como una copia del trabajo publicado por los Beatles unos meses atrás. Más específicamente, el icónico Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Con las similitudes que se extendieron incluso a la portada del álbum. El esfuerzo de los Stones fue en realidad un movimiento deliberado y presentó un mensaje subliminal que mostraba su admiración por los de Liverpool. Una inspección más detallada de la portada Their Satanic Majesty's Request muestra una cantidad significativa de imágenes psicodélicas, que, como han sugerido algunos historiadores del rock, es la razón por la que la referencia a los Beatles a menudo pasa desapercibida. La portada del álbum muestra a Jagger y al resto de la banda vestidos como magos. Lo que llama la atención son las flores en las que sutilmente se pueden apreciar las caras de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, bastante difícil de apreciar a simple vista. El fotógrafo Michael Cooper fue el cerebro detrás de la obra de arte de Their Satanic Majesty's Request. En 2018, su hijo Adam habló sobre el diseño en una entrevista abordando finalmente por qué aparecían los Beatles. La prensa británica estaba constantemente inventando rumores de que las relaciones entre los Beatles y los Stones siempre fueron malas, y presentaron esta imagen de los Stones como los chicos malos y la imagen limpia de los Beatles, y todo eso. Fue una invención completa de la prensa. La gente lo creyó. Así que los Stones en 1967 dijeron: ya hemos tenido suficiente con esto, intentemos comunicarnos a través de la portada para decirle al público que esto no es cierto. A pesar de los titulares, ambas bandas mantuvieron la calma. Mientras los Stones ofrecieron su tributo oculto, los Beatles ya habían hecho su jugada al difundir el mensaje de que no había rencor entre los dos grupos. En el famoso diseño de la portada de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band aparece una muñeca con una camiseta que dice Welcome the Rolling Stones o Bienvenidos los Rolling Stones. Cooper cree que estos dos mensajes subliminales prueban que las dos bandas no solo se respetaban, sino que, contrario a las creencias populares, en realidad se apreciaban mutuamente. Antes de la controversia sobre la copia de los Stones a los Beatles en su aventura psicodélica, las dos bandas compartieron material cuando los Stones grabaron I Wanna Be Your Man, una canción que originalmente fue escrita por los Beatles. Esta colaboración demostró que había un nivel de respeto entre los contemporáneos. Recordando esta anécdota, Mick Jagger, líder de los Rolling Stones, dijo una vez: ya conocíamos a los Beatles y estábamos ensayando, cuando Andrew trajo a Paul y a John al ensayo. Dijeron que tenían esta melodía, que eran muy emprendedores en ese momento. Quiero decir, la forma en que solían promocionar las melodías era genial. Oye Mick, tenemos esta gran canción. Entonces la tocaron y pensamos que sonaba bastante comercial, que era lo que estábamos buscando. Así que la hicimos al estilo de Elmore James o algo así. No la he escuchado en mucho tiempo, pero debe ser bastante extraña porque nadie la produjo realmente. Era una maravilla, fue un éxito y sonó genial en el escenario.
Sin embargo, como parte de una entrevista en la década de 1970, John Lennon estaba en un estado de ánimo típicamente defensivo y refutó el recuerdo de Jagger, de cómo los Stones llegaron a lanzar la canción, detallando en The Beatles Anthology que la banda ya había grabado esta canción para ellos mismos, pero decidió que nunca la lanzarían como un sencillo, y a su vez se la ofrecieron a Jagger y a los Stones, ya que los Beatles la decidieron descartar. De todos modos, los Beatles finalmente lanzaron la canción un año después, apareciendo en el segundo álbum del grupo, With the Beatles, en el Reino Unido con Ringo Starr como voz principal. Al hablar de la canción, Lennon desestimó su credibilidad. Fue algo descartable. Las únicas dos versiones de la canción fueron Ringo y los Rolling Stones. Eso demuestra la importancia que le dimos. No íbamos a darle nada grandioso, ¿verdad? ¿Qué opinas sobre la supuesta rivalidad entre estas dos icónicas bandas? Déjanos tu comentario. Puedes dejarnos también un like, seguirnos y activar la campanita para no perderte de más historias interesantes sobre el mundo de la música. Gracias por tu visita y será hasta un próximo video.